Hoy vamos a hablar sobre los celos, ¿no? En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 20, nos habla que los celos es una obra de la carne, ¿no? Pero hoy vamos a diferenciar algunos tipos de celos, cuáles son los positivos, entre comillas podríamos decir, los negativos. El tema de los celos merece un tratamiento muy especial. Por supuesto, es necesario distinguir las diferentes clases de celos según su naturaleza y de acuerdo a quién sea la persona celada. Así, con la gracia del Señor, podremos meditar en detalle sobre este enemigo del alma que atormenta a tantas personas, ¿sí?, haciéndola vivir en tormentos, temores, iras, inseguridades y complejos. Entonces vemos que los celos no es algo que para pasarlo por desapercibido, sino que aún la palabra de Dios nos habla mucho con respecto a él. Lo primero que vamos a en esta tarde es las diferentes clases de celos, ¿no? Podríamos decir que hay una variedad de celos, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, no de acuerdo a la luz de lo que nosotros podamos entender, y lo bueno que podamos nosotros corregir, arreglar a través de la iluminación. Bueno, hoy hablamos de la inspiración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, el celo en su acepción positiva, lo podemos ver, dice que podemos definir este celo como el cuidado vigilante y afectuoso en aquella relación que nos compromete en una fidelidad mutua. Hay muchas relaciones en las cuales está presente esta clase de celos. Por ejemplo, punto 1, el celo de Dios por su pueblo. Dios cela a su pueblo. El Señor es celoso en cuanto a la fidelidad de su pueblo. En muchos pasajes vamos a encontrar a la iglesia como la esposa, novia, futura esposa, que debe guardarse para su Señor, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que la iglesia debe estar sin arrugas, sin manchas, pura, ¿no? Para presentarse cuando el Señor venga a buscarnos. Tal es el caso en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. 2 de Corintios 11, 2, donde Pablo nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Como una virgen pura. ¿Sí? Por eso la importancia de que nuestras vidas estén santificadas, porque nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Hoy somos la iglesia, es la futura esposa del Señor. Amén. Y nosotros conformamos ese cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, y nosotros nos debemos presentar delante de Él, sin arrugas, sin manchas, puras como una virgen. Este celo de Dios es un celo amoroso que busca nuestro bien. Cuando adulteramos con Dios tras los deleites y propuestas de este mundo, quitándole a Él la preeminencia, construyéndonos ídolos, despertamos en Dios celos. ¿Por qué? Porque le sacamos a Dios el primer lugar. Y entonces eso produce un celo, porque Dios nos ama celosamente. Yo soy un Dios que guarda celosamente a su pueblo. Amén. Entonces todo aquello que ocupe el primer lugar nos conduce a una idolatría, y eso produce celo en el corazón de Dios, porque Dios nos quiere para Él. Amén. Todo aquello que el mundo, el sistema o elecciones propias que nos apartan, y esto lo vamos a ver tan viejo como desde que arrancamos el Génesis hasta Apocalipsis, donde estamos viendo cómo Dios ama a su pueblo, lo quiere contener, lo quiere para Él, y Él vez tras vez se vuelve a los ídolos. El pueblo de Dios se vuelve, profana el nombre del Señor, ¿sí? Y Dios tiene, bueno, que ya hemos visto un montón de casos bíblicos donde Dios tiene que reprimir a su pueblo para que su pueblo se vuelva a Él. Santiago 4:5 dice: ¿os pensáis que la Escritura dice en vano
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela a cada uno de nosotros también celosamente. Él nos quiere para Él, que nos guardemos en integridad, que nos guardemos en santificación, que nos guardemos en pureza, que dependamos de Él, ¿sí? Porque es un celo santo, podríamos decirlo. Pero también hay un celo, lo segundo, que es el celo del pueblo, ahora del pueblo por su Dios. Dios por su pueblo y ahora del pueblo por su Dios. En este caso, cambia las características del celo. El celo del hombre por su Dios se manifiesta justamente en guardarse para Él y darle siempre la gloria a Él. Dios siempre permanece fiel. En este sentido podemos estar seguros. Nuestro celo entonces consiste en este cuidado vigilante y afectuoso por permanecer nosotros fieles hasta las últimas consecuencias. Entonces, ahora nosotros, esta segunda sección nos habla del celo que nosotros tenemos por las cosas de Dios. Ese amor que tenemos por Dios. Primero, cuando uno ama a alguien, se brinda por completo, se entrega por completo, se da por completo a esa persona, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu Santo, anhelarlo, desearlo, estar de continuo, por celar las cosas de Él. Y me gustó acá, en el libro de Números, si ustedes me quieren acompañar, capítulo número 25, del 6 en adelante, del 6 al 13. Para que lo podamos entender, vamos a comenzar del 1, ¿sí? Vamos a leerlo para que podamos nosotros entender el contexto de este celo que Fines tuvo por las cosas de Dios. Porque si lo leemos del verso 6 no vamos a entender. Pero miremos del verso 1. Moraba en Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dios celoso, Dios amaba a su pueblo y la orden de Dios era que no se mezclaran con mujeres paganas. El hecho de ellos juntarse con mujeres paganas, el riesgo que corría el pueblo de Israel es que los hombres se sometieran a los dioses de las mujeres paganas. Por eso dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Miren esto, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal Peor significa Señor del estrecho o Señor de la separación. Eso es lo que significa Baal Peor. Este Dios era un Dios que era Señor pero que separaba, apartaba, ¿sí? Dice que así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová Dios dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Esto es interesante porque había una matanza, la ira de Dios vino y cayó una peste que casi murieron, si no mal recuerdo, 24,000 personas. Ante esta desgracia y este juicio de parte de Dios, Dios le dice a los príncipes de Israel: maten a todos aquellos que han estado teniendo relaciones, porque estas mujeres de moabitas
lo que estaban haciendo era que hacían orgías, ¿sí? Profanaban al pueblo de parte de Dios y hacían que se volcaran a este Baal peor. La orden de Dios a Moisés es: Moisés llama a los príncipes y que los maten. ¿Para qué? Para que cesara la muerte, ciertamente, o el juicio de parte de Dios que estaba sobre el pueblo de Dios. Entiéndanme, esto es muy fuerte porque este juicio vino sobre Israel. Israel se vuelca a Baal peor y hace esta aberración. Ahora, aparece uno, cuando todos estaban llorando las muertes, y aparece uno con una prostituta, ¿sí? Y dice que a los ojos de Moisés, esta mujer lo lleva a uno de ellos a su habitación. Fuerte. Avanzamos. Dice: lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Otra versión dice que tomó un cuchillo. Y tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y entonces, ¿qué dice? Y cesó la mortandad. Dice: y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Verso 9. Y murieron en aquella mortandad 24.000. Escuchen esto, una peste, pero no sé si habrá sido el COVID, no sé cómo habrá venido, pero realmente arrasó. 24.000 personas murieron de los hijos de Israel. Verso 10, entonces el Señor, o Jehová, habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por los cuales yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: y aquí que yo esta vez con mi pacto de paz, ¿con quién? Con él. Y tendrá él y su descendencia después de él, dice, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Tremendo. Entonces, claro, si vos no lees todo el contexto, no lees todo el pasaje, es muy fuerte lo que acontece. Y cuando vos lees el contexto podemos decir: el celo de Fines, qué ejemplo, porque él no se volcó, él no transó, sino que tuvo celo por la obra de Dios, tuvo celo por las cosas de Dios. Y esto es un ejemplo que nos ayuda a nosotros a que también podamos tener ese celo por las cosas de Dios. Yo no te digo que andes matando a nadie, ¿no? Pero que tengamos celo. ¿Cuántas veces hay gente que se burla de la palabra de parte de Dios? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se mofan de las cosas de Dios, yo soy una persona que trato de controlarme, pero hay momentos donde me ha pasado en el mostrador, hay gente que se mofa, se ríen de mí, no tengo problema, pero cuando se mofan de las cosas de Dios es algo que es más fuerte que yo y quizás no sé si está bien o no, pero viendo lo que hizo Fines, estaba bien, ¿no? Pero realmente tener ese celo por la obra de Dios, por las cosas de Dios, por guardar lo de Dios, por cuidar lo que Dios, aunque sabemos que Dios no necesita que yo lo cuide, pero sí es bueno que yo manifieste mi amor hacia Él. Seguimos, dice: es aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, con Fines, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio. Fíjense en ustedes a qué punto Dios lo bendice. Hoy en día obviamente no vamos a demostrar el celo a través de las armas, pero lo demostramos a través de combatir con la misma entereza con que lo hizo Fines, contra el pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir en contra del pecado. Me gustó esto. Alguien en un momento supo decirme: nosotros tenemos que, como cristianos, llegar al grado de odiar al pecado.
Es fuerte, ¿no?, esa expresión, si estuviera bien decir la palabra odiar. Pero nosotros tenemos que en cierta forma no soportar el pecado. Que el pecado nos otorgue y nos dé una repulsión. A veces pecamos o no pecamos por las consecuencias del pecado. Y es interesante esta verdad. Porque decimos, no voy a pecar porque me va a ir mal. Cuando nosotros no tenemos que pecar porque no tenemos que ofender a Dios. ¿Me explico? Mi celo por las cosas de Dios no me deben llevar a mí a pecar o permitir que se desarrolle el pecado en el ámbito donde yo estoy manejando o donde está mi vida. La murmuración, la mundanalidad, ¿sí? Hemos visto la clase pasada que la murmuración es un pecado, no es una debilidad. Hoy le llamamos psicológicamente una persona débil, pero a la luz de la palabra de Dios es un pecado, ¿no? Hoy como que hemos disfrazado al pecado, ya no utilizamos la palabra pecado porque parece que ofendiera, parece que lastimara, pero a la luz de la palabra el pecado sigue siendo pecado y no podemos ocultarlo, no podemos decir que son debilidades, ¿sí? Realmente la Iglesia, desgraciadamente, le ha echado por muchos años la culpa a Satanás, cuando Satanás, pobre viejo, no tenía nada que ver, ¿no? Entre comillas, por supuesto, ¿no? Un jovencito cayó en pasiones juveniles y Satanás me puso la ocasión. No, fueron pecado y debilidad, pero es pecado. No, porque yo soy débil en esta área. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza y el enemigo va a huir. Amén. Entonces, otro punto que tenemos que ver, el celo por mis hermanos en la fe. ¿Sí? Este celo, que es un celo, podemos decir, entre comillas, positivo, lo que estamos viendo ahora, es el celo de los hermanos en la fe. Es el que manifiesta el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios. Pablo está hablando esta palabra y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo a sus hermanos, yo los celo a ustedes. ¿Por qué? Porque para presentarlos como una virgen, yo celo por sus vidas, que estén caminando en integridad, que estén caminando en pureza, que estén caminando en santidad. Mi anhelo, mi deseo es que ustedes caminen de una forma correcta para presentarlos como una virgen, como la esposa virgen a Cristo, sin manchas, sin arrugas y pura. El que tiene celo por su hermano se duele y se preocupa cuando éste está mal, ¿sí? Se preocupa. La importancia de compartir, de hablar, de charlar. Por eso es un cuerpo la iglesia, ¿no? Nosotros, antes de murmurar, tenemos que compartir con una persona que realmente nos dé confianza. Porque a veces, en el hecho de poder compartir y conversar con la persona que no es idónea, eso puede ser perjudicial para mi vida. Porque eso después se desparrama y me termina lastimando a mí. Por eso tenemos que ser sabios en quién compartir nuestras necesidades. En cierta forma, tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos ancianos, en los cuales nosotros podemos recurrir, o personas que nosotros como pastores podamos decir, bueno, usted puede conversar con tal o tal persona, porque ya han estado en un grado de madurez. Si yo comparto mis problemas con una persona que es inmadura, hago un desastre. Lastimo mi vida espiritual porque voy a estar haciéndome daño. Entonces,
Se duele y preocupa cuando este anda mal, tal vez en pecado o ya no viene. ¿Sí? Por eso es bueno estar en contacto siempre, ¿no? Los pastores tenemos una desgracia. Viste que yo a veces en bromo que digo que te saco una foto, pero nosotros cuando termina el culto ya estamos con Marcela, ¿quién faltó hoy, no? Y empezamos a ver y ya estamos tratando de llamarle o estar al tanto de la persona, a ver qué es lo que sucedió. A veces uno no quiere pasar de pesado, ¿no? Pobre acá, cuando ella estuvo enferma, le dijimos, vamos a mover tanto poco la pata, porque pobrecita ya casi una o dos veces, una vez por día se la llamaba, y uno trata de hacerlo también con cada uno, ¿cierto? Pero debemos preocuparnos, ¿no? Tenemos que tener ese celo. Es fiel a Él, no hablando ni haciendo nada que le perjudique, y más aún no permitiendo que otros lo hagan, porque eso también es guardar el celo hacia mi hermano. No hable mal de contra mí, es mi hermana. Es mi hermana. Ah, pero no es tu hermana en carne, es mi hermana en Cristo. Más a favor. En ella y en mí corre la sangre de Cristo. En ella está el ADN, el mismo ADN que tengo yo, que es el de Cristo. Amén. Entonces tenemos que cuidar y celar a nuestra hermana. Ojo con hablar mal de mi hermana, porque estás hablando mal de mí y estás hablando mal de mí y estás hablando mal del Señor. Entonces tenemos que celar eso. Dios espera que entre nosotros haya un verdadero, entre comillas, celo de amor. Celo de amor. Ahora vamos a ver el cuarto, el celo por mi esposa o esposo. Existe el celo entre esposo y esposa, ¿sí? Estamos viendo celo positivo, el celo santo, el celo sano. Después vamos a ver el otro. Lo dejamos ahí. Mayormente sentimos hablar del celo entre esposos en el sentido negativo. Siempre cuando hablamos de los celos entre esposo y esposa, entre matrimonio o entre novio o novia, son celos negativos, ¿sí? Eso es lo que predomina. Pero aquí vamos a considerar el celo dentro del contexto que venimos desarrollando. Tanto el marido como la mujer han hecho al contraer matrimonio, ¿qué cosa? Pactos. Y dentro de ese pacto, votos de fidelidad. No hay que olvidarse de eso. Hemos hecho votos de fidelidad el uno hacia el otro. Y esto debe guardarse. No es que lo hicimos una vez y nos olvidamos, ¿no? Pasaron 40 años de casado y ya tiene fecha de vencimiento, sino que es un pacto y un voto que hemos hecho delante de los testigos, pero también lo hemos hecho delante de las autoridades y potestades. Por eso tiene incidencia espiritual. Por eso el enemigo va a tratar de quebrar, de romper, de dividir, ¿sí? Para que ciertamente no sea un matrimonio exitoso. Votos de infidelidad el uno para con el otro, que deben cumplir mientras vivan. Es así que nos celamos mutuamente en una muestra de amor genuino, en el cual dentro de un marco de confianza y respeto. Yo siempre hablo cuando hablo de matrimonios y cuando hablo de casamiento, hablo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Hablo que ciertamente nosotros estamos llamados a edificar en la roca. En un casamiento, nuestra vida espiritual tiene que estar fundamentada en Cristo, ¿no? Cuando hay un buen fundamento, yo puedo desarrollar y hacer un ejercicio y crecer, ¿sí? Ustedes fíjense que para poder edificar una torre, tiene que haber una buena base. Si no hay una buena base, se tambalea y se viene abajo. Cristo es la roca, pero ahora hay pilares como la confianza, como el respeto, como el amor, ¿sí? Que van haciendo que eso se vaya edificando. Cuando el respeto y la confianza se pierden, se puede llegar a desmoronar la cosa. Amén. Por eso es importante
que nos celemos mutuamente en una muestra de genuino amor en cuanto dentro del marco de confianza y respeto. Esperamos fidelidad de la otra parte. Este celo es un celo natural que no trae discusiones diarias ni sentimientos constantes de temor e inestabilidad, sino más bien protege al cónyuge sin absorberlo para que éste se guarde para él solamente o para ella solamente en sus obligaciones matrimoniales. Dice, bueno, luego veremos qué ocurre cuando este celo se degenera en algo enfermizo que constituye un pecado. Pero eso lo vamos a dejar ahora que entramos. Y ahora vamos a entrar en el celo en su acepción negativa. Hasta ahora veníamos bien, veníamos zafando. Ahora vamos a entrar en el lado negativo, ¿sí? Que es ese donde el enemigo del alma se filtra y que muchas veces puede perjudicar a nuestra vida espiritual. El celo negativo infunde inseguridad, el celo infunde temor, el celo infunde ira, enojo, ¿no? Cuando no lo manejo. Porque ustedes fíjense que están dentro de nuestra naturaleza. ¿Sí? Los celos negativos que Pablo habla a la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5:20, habla de las obras de la carne. Y se habla de las obras de la carne que están dentro de nosotros. Ahora, si esto se manifiesta, porque viste que algunos tienen algunos de nosotros tenemos ciertas debilidades en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en la ira explota continuamente. Y el que es celosa te dice no, o celoso dice ¿cómo? Dice vos te enojás por cualquier cosa, saltás por cualquier cosa. Claro, porque es mi proceso, lo que yo estoy viviendo. Y la otra persona que está con ese problema de celos, uno que está pasando por ahí dice ¿cómo puedes estar celoso? No puede entenderte de esta situación. Porque es el proceso que tiene que dominar bajo lo que es el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Por eso el Señor nos entrega herramientas, no nos deja desguarecidos, no nos deja que nos quedamos con las obras infructuosas de la carne y bueno, quédense con ese mambo o ese problema. No, el Señor les dice, porque hay obras que son la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el amor. Y después sale el ramillete, pero el amor es el que combate todo eso, porque cuando yo amo de forma incondicional, no celo, no hay lugar. Por eso, en su acepción negativa, vamos a ver lo siguiente. Dice que hemos estado considerando el celo en su aspecto positivo, ahora vamos a ver el verdadero enemigo del alma que tanta vida destruye. Para distinguirlo del que acabamos de analizar, lo vamos a denominar en su forma plural, los celos, no el celo, los celos. Dice Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 3, pues aún, y esto es fuerte, sois, ¿qué cosa? Carnales. Carnales. Menos mal que esta palabra está dirigida, ¿sí?, a gentiles. Y damos gracias al Señor, ¿no? A aquellos que no conocen la palabra. Esta palabra está dirigida a la iglesia de Corintio, a miembros de la iglesia de Corinto. Iglesia que tenía avivamiento, que tenía dones, hablaban en lengua racataca para todos lados, ¿sí? Una iglesia que realmente estaba creciendo y que ahora el apóstol Pablo en su primer carta les tiene que advertir y les tiene que decir, pues aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes o entre vosotros celos. Entonces, esto, claro, cuando Pablo va a la iglesia de Corintio, ve que realmente la iglesia está siendo afectada por este pecado, que son los celos. Vemos que los celos brotan de una naturaleza aún no renovada por el Espíritu Santo. Sonríe que Jesús te ama. ¿Qué problema que tengo, no? En Gálatas 5:20 se les cuenta entre las obras de la carne. Estemos alerta entonces para compartir acerca de ellos. Entonces,
Cuando a mí en Romanos capítulo 12, verso 2, me habla de que tengo que tener una mente renovada, transformada, cambiada, esto implica que yo tengo que en cierta forma batallar con mis celos. ¿Sí? Porque tengo que renovar mi mente, transformar mi mente a través de ¿qué? De la palabra de parte de Dios. Porque esto es lo que transforma. ¿Sí? Las raíces de los celos. Vamos a considerar algunas de las causas que pueden dar lugar a los celos. Ya anticipamos que el temor a ser traicionado, abandonado, se manifiesta de diversas maneras. Entonces podemos encontrar, y esto es interesante, vuelvo a reiterar lo que siempre hablamos los martes, esto no es tan solo que tengamos conocimiento, sino que podamos ir a la presencia de Dios en humildad, y si hay áreas que yo tengo que cambiar, las voy a cambiar, porque necesito cambiar, porque más allá, porque a veces estamos más preocupados por los dones que por el carácter, ¿no? Y nuestra preocupación debe ser por el carácter y no por los dones, porque el Señor, ¿sí? Él quiere que yo tenga el carácter de su Hijo. Los dones son regalos que el Señor me los otorga y me los entrega y me los da. Pero el carácter es algo que yo tengo que ir trabajándolo. Cuando voy descubriendo estos enemigos, los voy abandonando, los voy superponiendo con la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso Juan supo decir, y es algo que siempre trae a la memoria, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca. Entonces, cuando yo tengo menos de mí, tengo más de Él. ¿Sí? Entonces, consideremos algunas de las cosas que pueden dar lugar a los celos. Ya anticipamos que el temor a ser traicionado, fíjense en ustedes, el temor a ser traicionados, abandonado, se manifiesta en diversas formas. Primero, sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inferioridad. El abandono trae sentimientos de inferioridad donde Dios tiene que trabajar en mi vida. Inseguridad. La mayoría de las veces no son confesados, los pasamos por alto, no le damos importancia. El Señor ya se los va a llevar. ¿No les pasa a ustedes que a veces cuando confrontamos estas áreas, y bueno, ya el Señor se los va a llevar? Y las cosas que son espirituales no se evaporan, sino que se trabajan a través del Espíritu Santo. Se trabajan permitiéndole que Él se meta en mi vida. Sí, el conocimiento es indispensable. El conocimiento se nos revela en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos conocimiento, el conocimiento no se puede revelar en nuestras vidas. El Señor no me puede revelar algo que yo no he leído, ¿no? Algunos dicen, bueno, nunca leyeron la Biblia y dicen, no importa, el Señor después me va a traer la palabra justa. No, si vos no leíste, no esperes que Dios te traiga. No, Dios no actúa así. Dios me va a revelar la palabra en su momento justo de lo que yo he leído, de lo que yo me he alimentado. Por eso de la abundancia del corazón es lo que habla la boca, ¿no? Si usted se la pasa mirando Netflix, su corazón, ¿qué va a hablar? ¿Sí o no? Sí, sucede. Usted se pone a hablar con una persona y usted se va a dar cuenta de qué está llena esa persona. No la juzgamos, ¿sí? Pero sí nos damos cuenta cuántas veces tenemos charlas que parece que son huecas. ¿Sí o no? Nos pasa que caen y no tienen validez. A mí me ha pasado hace unos días atrás, digo, ¿yo qué hago hablando con esto? Digo, si no va a ningún lado, no me siento, no me edifica. Y me fui del lugar y huí, porque no me bendecía y me tuve que ir porque no concordábamos. Ya, viste, un poco medio fanático, porque no hablamos de las cosas de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos como iglesia? Y nos contamos las bendiciones, nos contamos qué es lo que Dios te habló, qué es lo que Dios te dijo, qué bueno que estuvo esto, ¿no? Ya estábamos ahí compartiendo con los muchachos y hablamos un poco del domingo y la palabra y esto y lo otro, y nos vamos alimentando. Pero hay momentos donde hay gente que realmente no tiene esa abundancia de lo que hay en su interior.
Entonces el sentimiento de inferioridad es algo que nosotros tenemos que trabajar. No se evapora, no se va con el tiempo. Podés tener 40, 50, 60 años de cristiano. Alguna vez se los comenté. A mí me ha tocado ministrar una autoridad, un hombre muy grande, y Señor mostrarme y decirme que él no tenía amor. Y a mí confrontar a ese ministro y decirle eso era muy duro. Pero cuando yo le dije, no hay amor en tus palabras, no hay amor cuando ministras, no hay amor cuando vos hablas con las personas. Y entonces se quebró y dice, sí, ¿cómo voy a amar si a mí nadie me amó? Si a mí me crió mi abuela, si mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, ¿cómo voy a conocer el amor? Si yo cuando estaba en la escuela, dice, y levantaba, izaba la bandera, miraba todo a mi alrededor, a ver si estaba mi mamá, mi papá, y ni siquiera estaba mi abuela. Dice, yo me crié solo. Entonces, ¿cómo voy a conocer del amor? El abandono lo llevó a esa situación. Y tenía años en el Evangelio. Y caminó casi toda su vida. Y hablaba, predicaba, exponía el amor de Cristo, pero no lo experimentaba y no lo vivía. Hasta que fue ministrado por el Espíritu Santo, revelado, y pudo realmente soltar eso. ¿Cuántas veces en nuestras vidas esos sentimientos de abandono nos acompañan y se manifiestan? El Espíritu Santo nos muestra esas áreas y nosotros pegamos un salto y seguimos la vida por delante. Tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Porque después se manifiestan lo que son los celos, y son celos que después son celos destructivos en las relaciones, no tan solo porque a veces cuando hablamos de celos pensamos que son celos matrimoniales y solamente se circuncidan en eso. No. En todas las áreas los celos traen perjurio, traen guerra, traen violencia. Hoy yo no puedo entender, se los digo delante del Señor, gente que se separa, ¿no? Y cada uno sigue su camino y después la violencia se genera hasta matar a la persona. Digo, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿hasta qué grado el celo y la violencia sobre esa persona, cuando ya la asaltó, la dejó de lado, ahora hasta la persigue y la mata? Es una... Fíjense ustedes hasta qué grado los celos, ¿sí? Por los celos se mata, por los celos se roba. No es poca cosa como es este fruto que es de nuestra carne. La persona tiene temor de que ser abandonada porque piensa que su cónyuge, amigo, se cansará de él o ella y encontrará otra mejor que él o ella. Eso es inseguridad. Tenemos que batallar con esa área, porque la inseguridad se batalla con la identidad. Cuando yo estoy identificado con Cristo, cuando yo tengo clara mi identidad con Cristo, a mí nada me mueve. Pero si hay algo que el enemigo batalla en contra de nuestras vidas, es contra nuestra identidad. Él no quiere que tengamos una identidad clara de lo que somos en Cristo Jesús. Él siempre va a querer que nosotros pensemos que somos bastardos, que no somos hijos. Y por eso Dios no me bendice, por eso Dios no me da esto, porque yo soy un bastardo. Cuando yo entiendo la identidad en Cristo, que soy su hijo, inmediatamente mi identidad me lleva a ver que soy heredero. Y coheredero juntamente con Cristo. Entonces, esta falta de identidad, de ser abandonado por él o por ella, ¿sí? El hecho, ese temor que siempre viene, es porque hay una inseguridad y una falta de identidad en Cristo. Si fuese así, tenemos que restaurar. A veces sabemos de memoria, ¿no? Hoy hace un ratito hablamos de Juan 1:12. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Más a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué cosa? Potestad, exousia, derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces esto es inamovible. Si yo lo recibí, si yo lo acepté,
soy un hijo de Dios. Ahora Él me ha dado de su ADN. Yo tengo ahora el Espíritu Santo de Dios, que es el ADN del Padre. Tengo a Cristo, tengo a Dios mismo, porque los tres son uno. Amén. Tengo esa naturaleza divina que me identifica que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vive comparándose con aquellas personas que están cerca de su ser querido, y ello aumenta su inseguridad. Nos vivimos comparando con él o con ella, de los que están cerca de nuestro cónyuge o de nuestros amigos. Mirá, tiene mejor amistad con ella que conmigo. Celos. Fíjate, tiene mejor comunión. Celos que se manifiestan. Y el enemigo es muy astuto con esto y muchas veces trabaja en nuestras vidas. Y eso también implica un estado o un grado de madurez espiritual. Madurez espiritual. Yo con Cristo me siento completo y me siento seguro. ¿Sí? Con Cristo mi nueva tierra, mi tierra de Canaán, con Cristo lo tengo todo. Todo lo tengo. Todo. Tengo el afecto de mis hermanos, tengo el afecto de mi esposa, tengo todo. ¿Sí? Por eso estoy seguro y me identifico con que soy su hijo. Vive comparándose con aquellas personas que están cerca de su ser querido, y ello aumenta su inseguridad y temor. Necesitamos que el Señor nos revele cuánto valemos realmente, y cuando lo sepamos tenemos que arrepentirnos, dejar este sentimiento que pertenece a la vieja vida. No tiene nada que ver con nuestra nueva naturaleza. No permita Gustavo convivir con estas cosas, porque no son parte de nuestra nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por supuesto que hay un proceso donde Dios tendrá que ir trabajando con nuestras vidas, pero a medida que vamos recibiendo luz, revelación, inspiración del Espíritu Santo, tenemos que ir abandonándolas. No tenemos que ir pateándolas, no tenemos que ir cubriéndolas, no tenemos que ir dejándolas para más adelante, sino cuando Dios se revela, cuando Dios nos da inspiración, tenemos que ir al Padre y abandonarlas. Heridas del pasado, malas experiencias en la pareja pueden crear en nosotros una naturaleza de desconfianza y temor. Es necesario también que el Señor sane toda herida y nos enseñe a confiar en nuestro semejante. Me hirió de tal forma que no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar. Es más fuerte que yo, me lastimó, me hirió, me traicionó. ¿Y van a existir este tipo de cosas? Sí, van a existir, porque es parte de un proceso. ¿Cuánta gente que amaste, que quizás estuviste, le diste tu tiempo, tu esfuerzo y te traicionó con el tiempo? Pero eso no debe ser un motivo, ¿sí?, para que yo realmente cargue mi vida espiritual, sino que pueda dejarlo en manos del Señor. Cuidado con las heridas del pasado, cuidado con esas lastimaduras, ¿no? Me decepcionó, me falló. Entonces, como me falló, le hice la cruz y el puñal, Nicky Cruz. Entonces, no perdono, no sano esa herida y llevo esa herida. Como me traicionó, yo te conté una cosa y vos hablaste en contra mía, y entonces en mí se produce una herida. La otra persona está cantando corito, ¿no? Pero en mí hay una herida y yo tengo que sanar esa herida, porque mi vida necesita que esté plena en el Señor. Amén. Yo no me puedo dar el lujo de que haya heridas en mi interior. Tengo que sanar. La orden de Noé, del Señor a Noé, es calefatear el arca por dentro y por fuera.
nosotros tenemos la brea, entre comillas, por favor que se entienda, solamente es una figura que tenemos al Espíritu Santo, que Él cierra toda herida, es el sanador, es el paracleto, es el que nos ayuda, ¿sí? Para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Y termino con esta, con la falta de perdón. Tal vez nuestro cónyuge o amigo nos ha engañado, y si no le hemos perdonado de corazón, estaremos siempre proclives a pensar lo peor de él. Si no sanás tu corazón, ni yo sano mi corazón, a la persona que me falló, siempre voy a estar pensando que esa persona me engaña, que esa persona me defrauda, y no podemos edificar nuestra vida espiritual con estas cosas en nuestro interior. Por eso la importancia, aunque muchas veces se hace mucho énfasis, muchas risas, se toma a la ligera lo que es este enemigo del alma, pero es tan perjudicial porque nos roba bendiciones, porque no nos permite madurar, no nos permite crecer, nos mete en ciclos donde nuestras vidas están siempre dando vueltas en el mismo lugar, siempre caemos en el mismo error, siempre caemos en los mismos problemas, siempre estamos ahí dando vueltas. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Y los ciclos somos nosotros los responsables de cerrarlos. Dios no se encarga de cerrar nuestros ciclos, los ciclos los cerramos nosotros. Los procesos los cierra el Señor, los ciclos los cerramos nosotros. ¿Cómo los cerramos? Yendo al Espíritu Santo.